La revolución industrial no fue simplemente una serie de cambios tecnológicos, fue el punto de inflexión más profundo en la historia humana desde el Neolítico. Representó la transición de una economía agraria y artesanal a una dominada por la industria y la manufactura mecanizada. Fue un proceso lento, orgánico y desigual, que comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se extendió al mundo, redefiniendo las estructuras económicas, sociales, políticas y ambientales. Para comprender su magnitud, debemos examinar la compleja interacción entre la innovación técnica, la acumulación de capital y las transformaciones sistémicas que hicieron posible un mundo radicalmente diferente. Un mundo que abandonó los límites impuestos por la escasez biológica. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Antes de la eclosión industrial, la vida se regía por el ritmo agrario y la manufactura artesanal. La economía era predominantemente orgánica. La energía procedía de fuentes biológicas limitadas, como los músculos humanos y animales, la madera, biomasa, y las fuerzas naturales del viento o el agua. La producción, por tanto, estaba intrínsecamente limitada por la tierra, y cualquier crecimiento demográfico significativo era a menudo aniquilado por las recurrentes trampas maltusianas de la escasez de alimentos, donde el aumento de la población superaba la capacidad de la tierra para producir alimentos. Gran Bretaña, sin embargo, poseía una combinación única de factores que la prepararon excepcionalmente para el cambio, un fenómeno que muchos historiadores denominan el excepcionalismo británico. En primer lugar, la revolución agrícola, iniciada mucho antes, fue un prerequisito indispensable. Esta revolución incrementó la productividad de la tierra a través de innovaciones cruciales. El sistema Norfolk de rotación de cultivos, que alternaba cereales con nabos y tréboles, eliminando el barbecho y permitiendo mantener más ganado, y el cercamiento, Enclosure Acts, que consolidó las parcelas de tierra en manos de grandes propietarios, fueron fundamentales. Estos cambios no solo permitieron alimentar a una población creciente con menos mano de obra, sino que también liberaron a una masa significativa de trabajadores del campo, creando un excedente de mano de obra disponible para las nacientes fábricas urbanas. Además, el aumento de la productividad y la especialización generaron un mercado interno robusto gracias al aumento del poder adquisitivo en algunas capas de la población, creando una demanda para los productos manufacturados. En segundo lugar, el país gozaba de una estabilidad política y un marco legal propicio para la inversión y el riesgo. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, el sistema parlamentario limitó el poder arbitrario de la monarquía y estableció una protección más sólida de la propiedad privada y los contratos, elementos esenciales para el funcionamiento de un mercado capitalista. Este ambiente se complementó con un sistema financiero sofisticado. El Banco de Inglaterra, fundado en 1694, y el surgimiento de bolsas de valores y bancos provinciales facilitaron la acumulación y el flujo de capital de manera más eficiente que en sus rivales continentales. Es crucial señalar que este capital no solo provenía de la reinversión de los beneficios agrícolas, sino también, y de manera fundamental, del comercio exterior y la expansión colonial, incluyendo las vastas ganancias generadas por el comercio transatlántico de esclavos y la explotación de recursos en la India. En tercer lugar, Gran Bretaña poseía abundantes recursos naturales clave. Contaba con vastas reservas de carbón y mineral de hierro, convenientemente ubicadas cerca una de la otra y de centros de población. Su geografía insular y sus numerosos ríos navegables facilitaban el transporte de materias primas y productos a bajo costo, a diferencia de los países continentales que dependían de peajes internos. El carbón mineral se convertiría en el sustituto inorgánico y virtualmente ilimitado de la energía orgánica, madera, un cambio de paradigma que liberó la producción de los límites ecológicos del mundo preindustrial. Finalmente, existía una cultura de la experimentación y la aplicación práctica del conocimiento.
A diferencia de las academias continentales, los inventores británicos, a menudo artesanos, relojeros o técnicos prácticos sin formación científica formal, se centraron en solucionar cuellos de botella específicos de la producción de manera empírica. Había un incentivo económico directo para la innovación. La primera fase de la revolución industrial estuvo dominada por la sinergia de dos sectores interconectados y revolucionarios: el algodón y la máquina de vapor. La industria textil, específicamente la del algodón, actuó como el catalizador principal. La demanda de tejidos ligeros, duraderos y fáciles de lavar, en contraste con la lana, era enorme, impulsada tanto por los mercados coloniales, especialmente en la India y América, como por la moda interna europea. El sistema de producción anterior, el putting out system o industria a domicilio, colapsó ante esta demanda. El proceso de producción se dividía en dos etapas principales: el hilado, transformar el algodón en hilo, y el tejido, transformar el hilo en tela. Los primeros inventos se centraron en aliviar un cuello de botella que se había creado. La lanzadera volante de John Kay, 1733, duplicó la velocidad del tejido, pero creó una hambre de hilo. Este desequilibrio fue resuelto por una serie de invenciones que revolucionaron la hilatura, iniciando la secuencia de innovación tecnológica. La Spinning Jenny de James Hargreaves, cerca del año 1764, fue una máquina que permitía a un solo trabajador hilar múltiples hilos simultáneamente, inicialmente 8, luego muchos más. Aunque aún se operaba a mano, multiplicó la productividad. Luego, el Water Frame de Richard Arkwright, 1769, utilizaba energía hidráulica, agua, para producir un hilo fuerte y grueso. Esta máquina requería de un espacio centralizado y una fuente de energía constante, sentando las bases físicas del sistema fabril, Factory System. Arkwright es a menudo considerado el padre del sistema de fábricas moderno. Finalmente, la Mule Jenny de Samuel Crompton, 1779, combinó las ventajas de la Jenny, hilo fino, y la Water Frame, hilo fuerte. Esta máquina, posteriormente adaptada a la energía de vapor, podía producir hilo de una finura y calidad sin precedentes, haciendo que los textiles de algodón británicos dominaran el mercado mundial. Estos inventos fueron cruciales no solo por su eficiencia, sino porque trasladaron la producción del hogar a la fábrica, un espacio centralizado donde las máquinas podían ser impulsadas por una fuente de energía común, y el trabajo podía ser disciplinado y supervisado. Si la industria textil proporcionó el producto y el modelo organizativo, la máquina de vapor proporcionó la energía motriz universal, liberando a la industria de la dependencia de los límites geográficos, como la cercanía a un río. El motor atmosférico de Thomas Newcomen, 1712, se usaba inicialmente para bombear agua de las minas de carbón, un recurso cuya extracción se hacía cada vez más difícil a medida que se profundizaba. La necesidad de más carbón para alimentar las ciudades y fundiciones impulsó la mejora de las herramientas de extracción. El verdadero salto adelante vino con James Watt, quien, entre 1765 y 1784, perfeccionó el diseño de Newcomen al añadir un condensador separado. Este cambio ingenioso redujo drásticamente el consumo de carbón y aumentó la eficiencia del motor. Más tarde, Watt y su socio Matthew Boulton desarrollaron mecanismos para transformar el movimiento alternativo de la bomba en movimiento rotatorio, haciendo que la máquina de vapor se convirtiera en una fuente de energía fiable que podía aplicarse a casi cualquier proceso industrial: martillos, telares, fresadoras. La alianza entre el carbón, la fuente de combustible inorgánico y denso, y la máquina de vapor, el motor, fue el corazón energético de la revolución. Permitió que las fábricas se ubicaran en cualquier lugar con acceso al carbón, como las ciudades, acelerando el proceso de urbanización. La nueva maquinaria, telares, máquinas de vapor,
y las estructuras fabriles requerían materiales más fuertes, duraderos y precisos que la madera, por lo que la demanda de hierro se disparó. Las innovaciones cruciales fueron la de Abraham Darby, principios del siglo XVIII, quien sustituyó el carbón vegetal, madera, un recurso orgánico y escaso, por el coque, carbón mineral calentado para eliminar impurezas, para fundir el mineral de hierro. El coque proporcionaba una combustión más intensa y pura, permitiendo producir hierro en mayor cantidad y de forma más barata. Además, Henry Cort, 1784, desarrolló el proceso de pudelado y laminado, que permitía producir hierro forjado, más maleable y menos quebradizo que el hierro fundido, a gran escala. Gracias a estas innovaciones, la producción de hierro se multiplicó por 10. El hierro se convirtió en el material estructural de la nueva era, visible en puentes, edificios de fábricas, tuberías y, crucialmente, en la propia maquinaria industrial, creando una retroalimentación positiva. Las máquinas de vapor requerían más hierro, lo que impulsaba la innovación en la fundición de hierro, que a su vez creaba máquinas de vapor más potentes. La revolución industrial se financió gracias a un cambio fundamental en la naturaleza del capital y las estructuras financieras. Se pasó de un capital principalmente comercial, invertido en el comercio de bienes a larga distancia, a un capital industrial, invertido en maquinaria, edificios y salarios. Al principio, especialmente en la industria textil, la inversión inicial requerida para la spinning jenny o incluso una pequeña fábrica hidráulica era relativamente baja y podía ser cubierta por la reinversión de los propios beneficios de los agricultores ricos, comerciantes o artesanos exitosos. Los primeros empresarios industriales eran a menudo autodidactas que reinvertían obsesivamente sus beneficios, autofinanciación. Sin embargo, a medida que las máquinas se volvieron más grandes y sofisticadas, como los telares mecánicos de Cartwright, y las fábricas más numerosas, la necesidad de capital aumentó exponencialmente. El sistema de financiación británico respondió a esta demanda creciente a través de la banca provincial, una red de bancos locales y provinciales que surgió para canalizar los ahorros de la región hacia la inversión industrial local, especialmente en las ciudades en crecimiento como Manchester y Birmingham. También fueron cruciales la banca de inversión y bolsa y la creación y legalización de la figura de la sociedad anónima, corporation, que permitió a las empresas recaudar grandes sumas de capital de un vasto número de inversores, accionistas. Este mecanismo dispersó el riesgo y permitió la escala masiva de producción, siendo fundamental para financiar la construcción de los ferrocarriles. Este nuevo sistema capitalista industrial no solo acumuló riqueza a una velocidad nunca vista, sino que también la concentró. El empresario industrial se convirtió en la nueva figura dominante, reemplazando al terrateniente y al mercader como el motor de la economía. Figuras como Josiah Wedgwood, cerámica, o Richard Arkwright, textiles, representaban la nueva movilidad social, el ascenso por mérito y astucia económica, aunque este ascenso se basó a menudo en la explotación intensiva de la mano de obra. Dale like, suscríbete y comparte. La revolución industrial, un fenómeno gestado en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII y extendido globalmente, es el punto de inflexión que definió la trayectoria de la civilización moderna. Este proceso, marcado por la sustitución de la mano de obra humana y animal por la maquinaria, la invención de nuevas fuentes de energía como el vapor y la reorganización de la producción en fábricas, no solo multiplicó la capacidad productiva de la humanidad, sino que reestructuró la sociedad, la política y la relación del hombre con el medio ambiente de formas profundas e irreversibles. La primera revolución industrial, aproximadamente desde 1760 hasta 1840, se basó principalmente en el carbón, el hierro, el telar mecánico y la máquina de vapor. Innovaciones clave en el hilado mecanizado de algodón y los avances en la metalurgia sentaron las bases para el sistema fabril.
Este nuevo método, al concentrar a trabajadores y máquinas bajo un mismo techo, transformó las ciudades, impulsó la migración del campo a los centros industriales y creó una nueva dinámica social. Gran Bretaña fue la cuna indiscutible de esta transformación, gracias a sus vastas reservas de carbón, su estabilidad política, su cultura de innovación y su control sobre el comercio marítimo global. A medida que las innovaciones se consolidaban, el enfoque se desplazó hacia la logística y la movilidad, haciendo al mundo más pequeño y al comercio más rápido. La aplicación más transformadora de la máquina de vapor fue la locomotora. George Stephenson, el padre del ferrocarril, construyó la primera línea pública de larga distancia, Stockton-Darlington, 1825, pero fue la línea Liverpool-Manchester, 1830, con The Rocket, la que demostró la viabilidad comercial y técnica del ferrocarril moderno. El ferrocarril tuvo un impacto sistémico y multiplicador, creó una inmensa demanda de hierro, carbón, acero y máquinas de vapor, impulsando la metalurgia y la minería. Además, permitió transportar productos perecederos y pesados más rápido y más barato a mercados distantes, lo que redujo los costos de transacción, eliminó monopolios regionales y aumentó la especialización regional. La necesidad de coordinar horarios ferroviarios llevó a la estandarización del tiempo, eventualmente a los usos horarios, alterando la percepción humana de la geografía y la puntualidad. Simultáneamente, los barcos de vapor reemplazaron gradualmente a los veleros en las rutas transoceánicas, haciendo el comercio global más predecible. La comunicación también fue revolucionada. El telégrafo eléctrico, desarrollado por Samuel Morse y otros, permitió enviar información casi instantáneamente. Los cables telegráficos submarinos unieron continentes a mediados del siglo XIX, desvinculando por primera vez la velocidad de la comunicación de la velocidad del transporte. El telégrafo fue el Internet victoriano, impactando directamente en las finanzas, la política y la geopolítica global. El traslado masivo de la producción del campo a la fábrica tuvo consecuencias sociales dramáticas. La mano de obra se concentró en los centros urbanos, lo que resultó en una urbanización explosiva y la creación del proletariado industrial, clase obrera. Las condiciones de vida en los nuevos villorrios de fábrica, como Manchester, eran a menudo deplorables, marcadas por el hacinamiento, la falta crónica de saneamiento, agua potable y alcantarillado, y la consecuente propagación de enfermedades infecciosas. Las condiciones laborales se caracterizaban por la disciplina estricta, impuesta por el reloj, horarios agotadores, a menudo de 12 a 16 horas al día, y la monotonía de tareas repetitivas y peligrosas. La explotación infantil y femenina era habitual y preferida, debido a sus salarios significativamente más bajos. Esta explotación sistémica generó resistencia, dando lugar a la cuestión social, el debate sobre cómo mitigar las miserias generadas por el sistema. Surgieron movimientos de protesta como el ludismo, que consistía en la destrucción de máquinas, vistas como usurpadoras del trabajo, como forma inicial de protesta. A pesar de la prohibición inicial, Combination Acts, los trabajadores se organizaron en trade unions, sindicatos, para negociar colectivamente mejores salarios y condiciones. También apareció el cartismo, un movimiento político en Gran Bretaña que buscaba reformas como el sufragio universal masculino, argumentando que la mejora social solo sería posible con representación política. Estas organizaciones iniciaron la larga batalla por la regulación estatal del trabajo, como las Factory Acts, que limitaron las horas de trabajo de mujeres y niños. La ideología que intentó justificar este cambio económico fue el liberalismo económico, con figuras canónicas como Adam Smith y David Ricardo. Abogaban por el laissez-faire, dejar hacer, argumentando que la mínima interferencia estatal distorsionaría la mano invisible del mercado. Sin embargo, las realidades sociales del industrialismo generaron críticas profundas,
dando paso al socialismo utópico, con pensadores como Robert Owen, que proponían comunidades cooperativas o fábricas modelo para garantizar un nivel de vida digno, y al socialismo científico, marxismo, donde Karl Marx y Friedrich Engels analizaron el capitalismo industrial como un sistema inherentemente contradictorio, viendo en la lucha de clases, burguesía versus proletariado, el motor de la historia, y prediciendo una revolución comunista. La segunda revolución industrial, desde el año 1870 hasta el año 1914, liderada por Estados Unidos y Alemania, expandió el alcance de la industrialización más allá de Gran Bretaña, basándose en nuevas fuentes de energía, materiales y estructuras científicas. El acero, abaratado por los procesos Bessemer y Martin Siemens, reemplazó al hierro. La electricidad, gracias a inventos como el dinamo y la bombilla incandescente de Thomas Edison, transformó la industria, permitiendo fábricas 24 horas y la vida cotidiana. El petróleo y el desarrollo del motor de combustión interna, Karl Benz, Gottlieb Daimler, dieron inicio a la era del automóvil. La química se consolidó como sector clave, produciendo tintes y fertilizantes y ligada intrínsecamente a la investigación, creando el concepto del laboratorio industrial. El aumento de escala de las corporaciones generó nuevas necesidades de gestión. El Taylorismo, gestión científica, de Frederick Winslow Taylor, buscó la eficiencia mediante la cronometración y la división extrema del trabajo. El Fordismo, producción en masa, de Henry Ford, aplicó el Taylorismo a la línea de montaje móvil, en el año 1913, permitiendo la producción de bienes estandarizados a bajo costo, impulsando el consumo masivo y el concepto de salarios más altos, $5 day, que significa $5 al día. Esto consolidó el capitalismo gerencial, donde directivos profesionales gestionaban las grandes corporaciones. La intensificación de la producción impulsó una nueva ola de imperialismo agresivo en búsqueda de materias primas y nuevos mercados, llevando al reparto de África y Asia. Esta integración económica y dependencia mutua global, aunque desequilibrada, sembró las tensiones que desembocaron en las guerras mundiales. En el ámbito económico, la revolución industrial estableció el modelo de la economía capitalista, creando un crecimiento económico sostenido y elevando el nivel de vida, pero también sentando las bases para la vasta disparidad económica norte-sur. En el ámbito social, condujo al auge de la clase media profesional y consolidó la clase obrera, cuyas duras condiciones generaron movimientos sociales y sindicales por la equidad. En el ámbito ambiental, la dependencia del carbón y el petróleo introdujo masivos gases de efecto invernadero, iniciando el Antropoceno. La revolución industrial demostró que la tecnología amplifica las fuerzas preexistentes, aceleró el desarrollo económico, pero también magnificó las desigualdades y el impacto ambiental. El desafío contemporáneo es equilibrar la innovación con la sostenibilidad y la equidad global. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.